Bueno, muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Muchas gracias por estar hoy del otro lado. Hoy tenemos un invitado de lujo, doctor Marcelo López Mesa, quien va a estar hablando sobre la problemática de la salud mental en el marco de una normativa vigente inadecuada y de una jurisprudencia voluntarista. Bueno, un título jugado que ya nos va a contar el doctor seguramente sobre este tema. Él tiene un currículum muy extenso, prometí que lo iba a hacer breve, posiblemente omita cosas importantes, pido disculpas por anticipado. Él ha sido juez de la Sala A de la excelentísima Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Trelew, profesor titular de Derecho de las Obligaciones en la Universidad de Belgrano y de las Obligaciones y Contratos en la Universidad Maimónides, profesor de posgrado en Derecho Civil y de la Diplomatura de Derecho de la Salud de la Universidad Austral. Marcelo, bienvenido. Bueno, buenas tardes, un placer estar con ustedes. Gracias por la invitación, Irene, gracias a Microjuris. Y para comenzar, no soy muy bueno con las cuestiones formales y además supongo que todos querrán escuchar hablar del tema que nos convoca. La idea de esta charla surgió porque hace un tiempito, unos 40 días antes de la feria, hicimos un panel sobre salud mental en la UAI, la Universidad Abierta Interamericana, donde estuvimos Úrsula Basset, la defensora general ante la Corte Suprema Paraguaya, la querida amiga, y un psiquiatra, discípulo de mi amigo y compañero en la academia, Daniel Silva, el doctor Navar. Tuvo tan buena acogida esa charla, donde pudimos repasar diversos aspectos, que la verdad que como éramos varios, solamente pudimos hablar 20 minutos cada uno, y como que la gente me pedía que volviéramos sobre el tema. Bueno, la idea fue volver hoy, hablar con un poco más de tiempo, y solamente desde lo que hablé yo, que es el tema jurídico de la cuestión de la salud mental. Alguna vez alguien me dijo, digamos, que si yo no era especialista en el tema, sino más bien en derecho patrimonial, ¿por qué me ocupaba? Soy de los que creen que los que hemos sido camaristas, los que hemos sido vocales, ministros subrogantes de tribunales superiores o ministros, y hemos visto estas cuestiones desde otros puntos de vista, creo que tenemos la obligación de dar nuestra posición sobre estos temas que son tan complejos para la sociedad actual. Y me parece que uno que comprende la problemática no desde haber leído 4 o 5 cosas, como hacen algunos que hablan por boca de otro, sobre ese tema justamente les recomiendo un artículo mío que apareció ayer en Microjuris, sobre qué es lo que los alumnos necesitan que sus profesores les enseñen, y llego a algunas conclusiones sobre esa, por ejemplo, que no es buena idea que los profesores repitan a otros encima sin decir a quién y que no son con conocimientos suyos. Así que lo que hoy vamos a hablar es todo en primera persona del singular. Yo pienso. No pretendo cobijarme en ningún nosotros. Hay gente que habla de nosotros para cobijarse o para diluir la responsabilidad de lo que dice. Hoy vamos a hablar en primera persona del singular. Y en ese sentido voy a hablar de fallos míos, de criterios míos, de observaciones que he hecho, de constataciones, etc. No pretendo tener la verdad, soy consciente de que es digamos, ahí puede haber otras perspectivas, pero me gustaría que escuchemos con algún detenimiento para pensar juntos este tema. Y entonces, con esa aclaración, voy a comenzar diciendo que la problemática de la salud mental en Argentina tiene como primer problema serio que está regida por un mosaico normativo de difícil armonización. Ese mosaico normativo está compuesto primordialmente por las siguientes leyes. La Ley Nacional 26.657, que se denomina Ley de Derecho a la Protección de la Salud Mental, primer tema, no es la Ley de Salud Mental, es la Ley de Derecho a la Protección de Salud Mental, que es otra cosa. En segundo lugar, ese rompecabezas normativo está compuesto
por la Ley Nacional de Prevención del Suicidio, Ley 27.130, sancionada el 11 de marzo de 2015 y vigente desde el 8 de abril del 2015, que es una ley aún más declamatoria que la Ley de Salud Mental. En tercer lugar, esa argamasa normativa está compuesta por las leyes provinciales de salud mental, como la Ley 2737 de Chubut, la 9848 de Córdoba, la 10.772/91 de Santa Fe, la 2440 de Río Negro, la 6.976 de San Juan, la 10.210 de La Rioja. Esta ley 10.210 de La Rioja, que es de octubre de 2019, funge como un puente, porque es una ley que es bastante parecida a la Ley Nacional de Salud Mental, pero no es como otras, como las leyes de Buenos Aires, de Chaco o de Jujuy, que directamente han adherido a la Ley Nacional de Salud Mental 26657. Entonces, fíjense la complejidad de este asunto, porque tenemos provincias como Buenos Aires, Chaco y Jujuy, que han adherido a la ley nacional por ley Buenos Aires 14.580, Chaco a la ley 7.622 y Jujuy la ley 5.937. Pero hay otras provincias que también han adherido posteriormente. Tucumán ha adherido a la ley nacional por ley 8.726, Misiones por ley 17 en romanos, -102, y Neuquén por ley 3.182. Vemos entonces que hay una serie de provincias, varias, Buenos Aires, Chaco, Jujuy, Tucumán, Misiones y Neuquén, 6, que han adherido a la Ley Nacional de Salud Mental, con lo cual los defectos de la Ley Nacional de Derecho a la Protección de la Salud Mental se potencian en estas provincias que no tienen un régimen, como sí tienen otras, que pueden descansar en regímenes un poco menos cuestionables que el régimen nacional. Y hay otras provincias, como Santa Cruz, Salta y Santa Fe, que han adherido a la ley 27.130 de prevención del suicidio. Santa Cruz por ley 3.594, Santa Fe por ley 13.951 y Tierra del Fuego por ley 1.052. Ya tenemos entonces 3 piezas del rompecabezas, pero aún faltan más. A estas normas que hemos mencionado, que son unas cuantas, se suman los artículos 31 a 50 del Código Civil y Comercial y los artículos 253 bis y 624 a 636 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y las normas de los códigos procesales provinciales que siguen sus aguas, básicamente fundadas en la vieja ley 17.454. También podríamos sumar, y si uno tiene ganas de ser preciso, podríamos sumar además los artículos 637 a 637 quinter, que se refieren a los sordomudos e inhabilitados. Y claro, estas normas conforman un amasijo, una argamasa normativa, que muchas veces para los jueces es compleja, sobre todo dadas las peculiaridades y características de la Ley de Salud Mental y del Código Civil y Comercial, que en alguna medida recepta algunas de sus normas. Por ejemplo, el artículo 31, que establece que se presume la capacidad de los incapaces. Parece un juego de palabras, pero el artículo 31, inciso A, dice que la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume aun cuando se encuentre internada en un establecimiento asistencial. Y el inciso B, que las limitaciones a la capacidad son de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. Es un régimen muy lindo, muy, ¿cómo decirlo? Perdón, y el artículo 40 del Código Civil y Comercial, que establece que la revisión de la sentencia declarativa de incapacidad puede tener lugar en cualquier momento a instancias del interesado y que si no se lo pide el interesado,
la sentencia debe ser revisada por el juez en un plazo no superior a 3 años, sobre la base de nuevos dictámenes interdisciplinarios, etc. Hasta allí, todo va en un mismo sentido, pero tenemos que recordar que hay otra normativa que colisiona con ese bloque, o con parte de ese bloque, sobre todo con el Código Civil y Comercial y la Ley Nacional de Salud Mental. Hay otra ley que es el Código Penal, puntualmente el artículo 34, inciso primero del Código Penal, que establece una serie de medidas de seguridad en el caso de personas que no son punibles. Recordemos que el Código Penal, el artículo 34, dice que no son punibles, en el inciso 1, el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas, o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia del hecho, no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones. Cuando digo no imputables, ¿qué significa? Que en esos casos hay que tener en cuenta lo que en derecho penal se conoce como actio libera in causa, es decir, aquel que voluntariamente se puso en un estado de inconsciencia no puede luego pretender que no le es imputable el acto que ha actuado en esas condiciones. Pero ¿qué más dice el artículo 34, inciso 1 del Código Penal? En caso de enajenación, el tribunal podrá ordenar la reclusión del agente en un manicomio, del que no saldrá sino por resolución judicial, con audiencia del Ministerio Público y previo dictamen de peritos que declaren desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás. Y dice además que en los demás casos en que se absolviere a un procesado por las causales del presente inciso, el tribunal ordenará la reclusión del mismo en un establecimiento adecuado hasta que se comprobase la desaparición de las condiciones que lo hicieron peligroso. Hasta allí tenemos un rompecabezas de numerosas piezas. Ahora vamos a analizar ese rompecabezas. Lo primero que vamos a decir es que en Argentina, cuando existen derechos o valores en conflicto, por ejemplo, la igualdad y el orden o la seguridad, muchos jueces eligen un valor en vez de armonizarlos. Todo el mundo sabe, o por si no lo saben se los digo yo, que el ordenamiento jurídico de un país, digamos, la organización de un país jurídicamente, reposa en 8 valores. El plexo normativo se apoya sobre 8 valores. Orden, seguridad, paz, poder, igualdad y justicia, solidaridad, libertad, y fundamentalmente que no hay que elegir entre estos valores, sino que deben ser armonizados. El problema está allí. En Argentina suele el legislador, últimamente, sobre todo desde el 2001 para acá, y los jueces desde hace mucho tiempo, en vez de armonizar los derechos o los valores, suelen elegir. Entonces, nos hemos acostumbrado a que en las dictaduras, orden y seguridad son los 2 valores dominantes y los demás van a la saga, y en los regímenes demagógicos, los regímenes declamatorios, digamos que últimamente hemos tenido tantos, igualdad y solidaridad, o igualdad y libertad, son valores que nadie puede directamente restringir. Y orden y seguridad se van al tacho de basura. No es así como se debe analizar esto. Por eso, esta cuestión de la salud mental ha pasado de una punta a la otra del péndulo. Este país es pendular. Hemos pasado muy rápidamente de incendiarios a bomberos y de bomberos a incendiarios. Lo raro es que haya situaciones transaccionales, es decir, que estemos en el medio. En este tema hemos pasado de un régimen directamente draconiano en materia de salud mental, donde a la gente se le aplicaba el Código Penal y con ese texto del artículo 34 se la podía internar en un psiquiátrico sine die, es decir, sin fecha de posible salida. Hemos pasado a un régimen
que es voluntarista, declamatorio, deficiente, mal redactado, con muchísimos problemas, de la ley 26.657, donde se adopta el modelo absolutamente contrario. No hay prácticamente internaciones mentales forzosas, el paradigma es la internación voluntaria, se han prohibido la creación de nuevos manicomios, se obliga a que los enfermos mentales sean ubicados en hospitales comunes, es decir, la desmanicomialización y otras ideas que son verdaderamente descabelladas, miradas desde un punto de vista colectivo. Y entonces hemos pasado de desproteger al individuo, sobre todo en algunos casos puntuales, para proteger a la sociedad, y entonces la internación era una medida de seguridad, a un régimen que directamente mira los derechos humanos del insano, del incapaz, pero que absolutamente se desentiende de los derechos humanos de su familia, de sus vecinos. ¿Por qué? Porque cuando uno larga a la calle a una persona que está desquiciada, que no está bien, que no está en sus cabales, por drogadicción, por abuso de sustancias, o por alguna malformación, o por alguna enfermedad cerebral que le ha tomado, todavía no conocemos demasiado la química del cerebro, y hay mucho que se ignora en la medicina. Cuando una persona en esas condiciones es largada a la calle, en principio sufre su familia. Si es digamos, una persona que está bajo efectos de narcóticos, empieza a robar en su casa, a golpear a quienes no le dan dinero. Ha habido episodios terribles, cuando mataba a la madre, un hijo, por ejemplo, drogadicto. Y después vienen los vecinos. Y estas cosas suelen terminar mal. Y como no podía ser de otra manera, esta ley, 26.657, es una ley que fue redactada por un psicólogo, un diputado mandato cumplido que se llamaba Leonardo Gorbax, aun cuando las malas lenguas dicen que la mano derecha del doctor Lorenzetti colaboró en esa redacción, aunque como en la trastienda parlamentaria mucho no se conoce, no hay seguridad sobre eso. Pero de buena fuente me han dicho que la mano derecha del doctor Lorenzetti intervino en la redacción de esta norma, que se adjudica en un artículo publicado un licenciado en psicología, un psicólogo, el señor Gorbax. Claro, dejar que un psicólogo redacte la ley de salud mental de un país es grave, es serio. Porque implica algo así como permitir que un kinesiólogo o un fisioterapeuta redacte la ley de ejercicio de la medicina, o incluso algo peor. Esta gente, los psicólogos en un caso y los fisioterapeutas, solo saben lidiar, o los kinesiólogos, solo saben lidiar con las consecuencias de una patología, pero no con las causas. Entonces, esta ley ha logrado un milagro, la ley 26.657. A diferencia de otras especialidades, en el caso de la psiquiatría no hay una sola asociación. Por ejemplo, hay una sola asociación de anestesistas, que es muy fuerte y lucha mucho por sus derechos, una asociación de cirujanos, pero hay 4 asociaciones de psiquiatras. Esta ley 26.657, de que se la adjudica para sí el señor Gorbax, psicólogo, ha logrado el milagro de que las 4 asociaciones de psiquiatras se pongan de acuerdo en contra de esta ley. O sea, es un verdadero milagro, porque no están, digamos, de acuerdo en muchas cosas, en la mayoría. Bien, hechos estas aclaraciones, vamos a entrar a analizar qué es la ley de salud mental y cómo es. En primer lugar, es una ley extremadamente deficiente. Es una ley declamatoria, como claramente surge de su artículo 7, que enlista los derechos de las personas que están en esta condición, es decir, enfermos mentales. En segundo lugar, es una ley antifuncional. De su artículo 18 surge que el paciente puede abandonar libremente las internaciones voluntarias, que son el paradigma de internación. Es una ley, entre comillas, progresista.
cualquiera que me conozca a mí sabe que cuando yo digo que alguien es progresista no es precisamente un halago. En cuarto lugar, es una ley desinternatoria, como surge en sus artículos 9, 14 y 15. En quinto lugar, es una ley autonomista y pro consentimiento del paciente, lo que surge de su artículo 10. Claro, y ahí tenemos que hacernos una pregunta. Una persona que, según sea la gravedad de su enfermedad mental, está absolutamente obnubilada, absolutamente alejada de la realidad, ¿está en condiciones de tener autonomía, de que se presuma su capacidad y de que solo con su consentimiento pueda permitirse que sea internada o que sea tratada? Eso es lo que surge de la normativa vigente, pero yo creo que es incorrecto, porque eso es elegir un perjudicado, o mejor dicho, elegir un beneficiado y a la par elegir un montón de perjudicados que son los que rodean a esa persona. ¿Qué más dice esta ley? Bueno, que el paradigma es la internación voluntaria, que la internación forzosa o involuntaria es ultra excepcional, como surge de su artículo 20 y siguientes, que es una ley que tiene una tendencia claramente de desmanicomialización. De hecho, el artículo 27 prohíbe crear nuevos institutos psiquiátricos o nuevos hospicios, digamos, de modo tal de que es una ley voluntarista, claramente voluntarista, porque no dice qué se va a hacer con la gente que esté en esas circunstancias. Si uno se pone a pensar que personas que tienen acceso a buena información en nuestro país, una persona que a uno le puede gustar o no, pero que es una persona sensata y que tiene buena información, es el doctor Moreno, candidato a presidente y ex secretario de Comercio. El otro día en televisión, sin que nadie lo desmienta, dijo que hay en la provincia de Buenos Aires 240.000 menores o jóvenes que consumen Paco. Imagínense si sumamos los que consumen marihuana, cocaína, etc. Y muchas veces se llega a la enfermedad mental por la vía de la drogadicción. Entonces nadie dice dónde va a ir esa gente, cómo la van a tratar, si están prohibidos, digamos, las instituciones psiquiátricas, si están, o sea, evidentemente es un tiro al aire lo que se ha hecho con esta ley, como con otras. El Código Civil y Comercial también es un salto al vacío. Parece que el legislador de los últimos 20, 22 años es devoto de esos saltos al vacío o de esas fugas hacia el futuro. Y después, los problemas, claro, uy, qué desgracia, miren lo que pasó ahí, ¿cómo no va a pasar? Entonces, aclarado todo ello, creo que corresponde analizar las situaciones complejas que se generan y sobre todo tratar de analizar armónicamente las disposiciones de la ley 26657 del año 2010 y lo que dispone el Código Penal argentino en relación a las personas con padecimientos mentales, sobre todo teniendo presente que algunos conceptos de ambas y algunas disposiciones de ambas normativas entran en tensión, en particular en lo que hace a la medida de seguridad del Código Penal, y que hay que establecer cuál va a ser la normativa a aplicar. Si uno mira la jurisprudencia general últimamente ha hecho la más fácil. ¿Cuál es la más fácil? La más fácil es decir, yo no aplico el código, las medidas de seguridad del Código Penal porque la ley de salud mental es posterior y como tal hay que entender que el legislador ha establecido, si bien no derogó el artículo 34, inciso primero, le ha dado una interpretación a través de la ley de salud mental 26657. Hay, por ejemplo, un fallo del Juzgado de Control y Faltas número 9 de Córdoba, del 19 del 12 de 2022, nuevito, publicado en la ley, que dice correctamente que resulta notoria la falta de adecuación de la normativa penal al espíritu y naturaleza de las leyes sobre salud mental, en tanto que el Código Penal prioriza criterios de seguridad por sobre los de salud. Pequeña aclaración, la ley de salud mental no prioriza la salud, prioriza los derechos humanos del enfermo, que es otra cosa.
Sigamos. En ese fallo se dice también que el sistema judicial no ha modificado muchas de sus prácticas al desproteger a uno de los sectores más vulnerables, como son los sujetos con padecimiento psíquico, quienes aparecen como sujetos selectivos, sujetos de castigo. Y que seguir tratando a estos individuos como peligrosos e incapaces, y a las personas con alguna adicción como peligrosas, hace que ello impida atenderlos como pacientes. Esto puede ser en alguna medida cierto, pero lo que no dice es qué pasa cuando esta gente se la suelta, se la deja libre y se la manda a convivir con su familia y con sus vecinos, a quienes le va a destrozar la vida en muchos casos, como hace unos días que un drogadicto mató a su madre, no sé de cuántas puñaladas, porque no le daba dinero para comprar esa porquería con la que consume. Pues hay un fallo de la Cámara Nacional Criminal y Correccional, Sala 6, del 16 de diciembre de 2022, el caso es RMHE sobre procesamiento, y dice, se resolvió allí, en este caso con un poco más de tino, que luego de ser aprendido, el encausado exhibió un comportamiento hostil y paranoide y un estado de salud mental por el que debió ser evaluado en reiteradas ocasiones. Incluso se le proporcionó medicación en el marco de un tratamiento que exhibió mejorías, y sus análisis de orina demostraron cocaína, marihuana y benzodiazepinas en su organismo. Y se dijo luego que, sin embargo, más allá de la patología que podría finalmente diagnosticársele, el estudio del hecho y el accionar que había desplegado para llevar a cabo impedían concluir, al menos en ese momento, que su capacidad de culpabilidad estaba anulada, tal como pretende la parte. Si se fijan, hay dos criterios que son radicalmente distintos. La Cámara Nacional Criminal y Correccional, otrora el más prestigioso Tribunal Penal de la República, por ejemplo, cuando estaba integrado por un querido maestro mío, el maestro Guillermo Ubiña, ex titular de Derecho Penal 1 en La Plata, y por otros distinguidos profesores, la Cámara Nacional Criminal y Correccional sigue aplicando criterios clásicos, y personalmente creemos que está bien. Sin embargo, otros tribunales, juzgados de control, etcétera, aplican los criterios de la Ley de Salud Mental directamente haciendo a un lado las normas del Código Penal, lo cual nos parece que en alguna medida es una interpretación conjetural. Varios fallos de la Cámara Nacional Civil, de la Cámara Nacional Criminal y Correccional siguen este criterio de que hay que tener cuidado con este asunto de la drogadicción y con este asunto de la incapacidad mental, porque si no está claro y nítido la ausencia de capacidad de comprensión de la ilicitud o la imposibilidad completa de actuar en forma libre y autónoma, no cabe plantear que esa persona tiene una causal de excusación. A todo evento habrá que ver si se puede disminuir un poco su capacidad y si eso afecta la pena, pero no significa que no sea responsable. Bien, dicho todo esto, vemos entonces que hay dos normativas en pugna y que hay dos criterios jurisprudenciales también en pugna. Me gustaría simplemente, esto lo voy a mencionar nada más, porque no he visto en conferencias sobre este tema que la gente lo mencione y me parece que hay que analizarlo. Hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 26 de marzo de 2021. El caso se llama Huachalá Chimbo y otros contra Ecuador. Huachalá Chimbo y otros versus Ecuador. Ahí la Corte de San José dijo una cantidad de cosas como esa que nos tiene acostumbrados. Otra corte declamatoria. No podría ser de otra manera si la ha integrado Zaffaroni, por ejemplo. Dijo un montón de cosas, de esas que son de difícil luego configuración en la realidad. Pero después de toda la cantidad de páginas que llenó y la cantidad de declaraciones que hizo, en el fondo uno llega a la conclusión de que no era un tema solamente de incapacidad o de problemas de salud mental, sino que se había internado a un incapaz en un establecimiento
con el consentimiento de su madre, sin pedirle el de él, pero el problema fundamental era que después desapareció de ese establecimiento y nunca más se tuvo noticia de él, sin saber si está vivo, si está muerto, cuál es la situación. Entonces ya el caso no sería propiamente de salud mental, sino que sería de un problema de una obligación de seguridad del Estado que somete a una persona, que la interna compulsivamente y que después se desentiende sobre lo que le pueda pasar. Y después de todo lo que la Corte de San José dijo en 100 y pico de páginas, uno termina viendo que es un asunto de $7.000. Así que le entrega a la familia $7.000 por la eventual desaparición de esta persona y por todo lo que ha sufrido. O sea, una cosa extraña, extrañísima. Hay un fallo, hay un segmento del fallo, el considerando 101 de Huachalá Chimbo, donde la Corte de San José dice que la obligación general de protección de la salud se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud, garantizando una prestación médica de calidad y eficacia, así como de impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la población. Eso habla sobre el derecho a la salud. ¿Quién va a estar en contra de eso? ¿Quién va a estar en contra de que el derecho a la salud abarca la atención de salud oportuna y apropiada? Nadie. El problema es que después la cosa deriva en una serie de consideraciones que ya ahí pueden ser cuestionables, sobre todo por voluntaristas. El considerando 102, o una sentencia que ya tenga 100 y pico de considerando, caramba. En el considerando 102, la Corte de San José advierte que respecto de las personas con discapacidad surgen obligaciones específicas para la atención a su salud. Incluso toma en cuenta la Constitución de Ecuador de 1998, que estaba vigente en ese momento, y que decía que el Estado debía garantizar de manera prioritaria, preferente y especializada el acceso de las personas con estas patologías a servicios de salud y rehabilitación integral cuando tienen una incapacidad. Podemos seguir hablando un rato largo de lo que en definitiva ha dicho la Corte, pero básicamente más que un caso, después de haber leído las 100 y pico de páginas me queda claro, que más que una sentencia sobre discapacidad mental, en el fondo está hablando de la desaparición de una persona, que fue internada compulsivamente y que después desapareció. Entonces, la cuestión de la salud mental queda como en agua de borrajas. Y eso lleva a que, en definitiva, uno termine a otra cosa que sí es interesante en lo que dice la Corte de San José es respecto del consentimiento informado. Y escribe una sarta de párrafos sobre consentimiento informado, que es un elemento fundamental del derecho a la salud, que es una obligación de carácter inmediato el exigirlo, que la violación del consentimiento informado implica la violación del derecho a la salud, a la libertad personal, etc. Pero ¿qué pasa? Finalmente, en el fondo, cuando todo lo que uno fue leyendo sobre esta sentencia, Huachalá Chimbo, en el fondo uno termina pensando que es demasiado gregre para decir Gregorio. Y que la Corte, como siempre, con ese afán declamatorio que tiene, lo que hace es edulcorar situaciones que la realidad presenta como complejas, tomando también decisiones que no armonizan los valores en conflicto, sino que los eligen. Eso tampoco es buena idea. Hay un considerando de Huachalá Chimbo donde la Corte Interamericana dice, el considerando 117, donde dice que la capacidad jurídica adquiere una importancia especial para las personas con discapacidad cuando tienen que tomar decisiones fundamentales en lo que respecta a su salud. En este sentido, someter a una persona con discapacidad a un tratamiento de salud sin su consentimiento informado puede constituir una negación de su personalidad jurídica. Después sigue con el consentimiento informado, que es condición sine qua non para la práctica médica, una serie de cosas que se podía haber resuelto mucho más fácil y mucho más rápido este fallo, sobre todo en términos que no sean tan declamatorios, sino en términos que fueran mucho más plausibles. Pero bueno,
Yo simplemente quería mencionar este precedente porque no he visto que en conferencias sobre esta materia nadie hable de este precedente. Huachalá Chimbo versus Ecuador del año 2021. No he visto. Dicho todo eso, voy a ir a otro plano y voy a hablar de lo que yo como juez he fallado en materia de salud mental. Me tocó, infortunadamente, hacer una disidencia cuando era juez de cámara en Trelew, cuando era el presidente de la Cámara de Trelew concretamente, una disidencia por una integración irregular de mi sala. Se aprovecharon que uno de los colegas estaba de vacaciones para integrar uno de la otra sala que pensaba distinto a mí y entonces dejarme en minoría, cuando la opinión de la sala era otra. El caso es del 19 de abril del 2010 y se conoce como Asesoría de Familia de Incapaces número 2 sobre insania de Antonio José M. Yo allí, en realidad, dije una serie de cosas que me parece que pueden ser interesantes, y justamente en el mismo año que salió la ley esta de salud mental. El asunto era así. Ustedes saben que en las leyes provinciales de salud mental y también en la nacional hay que conseguir primero unos certificados médicos, psiquiátricos, de que la persona está en estado de incapacidad, y recién entonces se hace un tribunal evaluador formado por médicos para, a la luz de esos certificados y de una evaluación personal de la persona y sus antecedentes y estudios médicos, se llega a la conclusión de si es o no incapaz. Y en ese caso, en el caso de insania de Antonio José M., habían permitido que una de las personas que firmaba un certificado médico, uno de los médicos que firmaba uno de los certificados, una médica, integrase luego el tribunal revisor. Lo cual me pareció una irregularidad gravísima. No en ese caso, porque en ese caso estaba claro que esta persona estaba absolutamente incapacitada, pero era un precedente muy peligroso. Porque la flexibilización de ese tipo de requisitos puede traer el día de mañana muy graves consecuencias, sobre todo si a una persona decide perjudicarla, por ejemplo, el cónyuge, la familia, los sobrinos, los hijos, para sacarle los bienes, etc. Entonces, más que nada hice la disidencia no por el caso en sí, donde la incapacidad era lo que correspondía, sino para dejar sentada la peligrosidad de este ejemplo, de este precedente. ¿Y qué dije yo allí? Que respecto de las facultades y obligaciones de la alzada, ustedes saben que el artículo 253 bis del Código Procesal Civil y Comercial establece lo que se llama el procedimiento de la consulta. En el derecho argentino vigente, no hay elevación en consulta a la Cámara. Cuando se eleva a la Cámara es por vía de un recurso o por vía de una acción, pero no en consulta. El único caso de consulta es este, en donde cuando hay una declaración de incapacidad de una persona, se eleva a la Cámara para que la Cámara verifique si están cumplidos los requisitos legales, y en ese caso, cuando la Cámara confirma, ya la sentencia adquiere vigor. La función entonces de la alzada de la Cámara de Apelaciones en la declaración de insania es intervenir en esta consulta y verificar si se han observado, en el caso, las formalidades esenciales para la validez del proceso, y luego de esa resolución se analiza también, en el marco de esa resolución, se analiza también digamos, las pericias médicas producidas, los informes, los requisitos, etc. Claro, un juez de cámara no es médico. Conocido pocos casos de jueces que han sido médicos. Capaz el más conocido es el del doctor Arturo Yungano, que fue juez de la ciudad de Buenos Aires, de un juzgado civil, acá en la capital, y que además había sido médico y estudió abogacía de grande. Pero es raro que alguien sea abogado y médico a la vez. Muy pocos jueces, que yo sepa ninguno hoy día, es abogado y médico. De modo tal de que
una persona que es juez pero no es médico no puede examinar las pericias psiquiátricas, los certificados a la luz de la ciencia médica, pero sí puede analizar su regularidad, si no se contradicen, si están adecuadamente fundados en principios, etcétera, si no son contradictorios con otras piezas del expediente, por ejemplo. Y en ese caso, en caso de que la alzada detectara algún tipo de estos problemas, puede parar el trámite y pedir nuevas pruebas antes de dictaminar en definitiva si está correcta o no correctamente incapacitada una persona. El Código Procesal Civil y Comercial ha instalado la elevación en consulta exclusivamente para el proceso de declaración de demencia, por considerar que están en juego en ese caso valores fundamentales para la humanidad como son la libertad y el discernimiento absoluto. El objeto de esta elevación en consulta no es otro que prestar una tutela jurisdiccional eficaz y a la vez soslayar algún vericueto procedimental que pudiera entorpecer el acceso a esa deseable meta. Finalmente, en la función de la alzada en la declaración de insania, es básicamente observar el cumplimiento del requisito de legalidad y de validez. ¿Por qué? Porque si alguna de las actuaciones fuera inválida, esa invalidez se contagia a la declaración de incapacidad. Por eso hicimos la disidencia en ese caso, por entender que no podía revisar su propio trabajo quien había firmado uno de los certificados de insania. De modo tal que la consulta, este procedimiento sui generis que se ha establecido en el artículo 253 bis del Código Procesal Civil y Comercial, está imperativamente impuesta por la ley en ese supuesto y da origen a una competencia de la alzada, que es un tribunal superior, aunque no medie recurso de parte. Fíjese que es uno de los poquísimos casos, si no el único, en que hay una competencia de la alzada sin recurso. ¿Por qué? Porque está en juego el orden público. Como instituto de orden público que es la consulta, es irrenunciable. El trámite de la consulta debe abrirse y el tribunal de alzada debe intervenir, aunque no se manifieste nadie ningún agravio. Y solo el tribunal de alzada es el habilitado para advertir la existencia o no de un vicio, una invalidez. Fíjese que nadie plantea una nulidad, nadie plantea un recurso, pero la competencia surge igual y la alzada tiene no solo la competencia, sino el deber de verificar eso. Finalmente, los artículos 253 bis y 633 infine del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y de los respectivos de las provincias que siguen sus aguas, establece o tiene por finalidad acordar las mayores garantías al presunto demente, partiéndose de la base natural de que el estado demencial debe ser acreditado, es excepcional, y como tal deben agotarse los resortes judiciales tendientes a comprobarlo y a evitar que pueda ser declarado demente quien no lo es. El juicio de declaración de demencia es un proceso especial regulado por normas sustanciales. Antes los artículos 140 a 152 del Código Civil y ahora la parte del derecho de la persona del Código Civil y Comercial que está en los artículos 31 en adelante. Estas disposiciones se complementan con los artículos que ya hemos visto del Código Procesal y da nacimiento a un proceso muy especial, que es el proceso de incapacitación por demencia. Es un proceso de cognición, proceso de conocimiento, un proceso constitutivo, porque en caso de declararlo demente a la persona o en caso de revertir una declaración de demencia, va a colocar a esta en una nueva situación que no tenía antes, por eso es constitutivo. Y es un proceso especial por un fundamento jurídico material que es el de comprobar la capacidad o incapacidad de una persona demente. Entonces, dijimos que es un proceso. ¿Qué significa que es un proceso? Que no es un carnaval, que no se puede seguir de cualquier manera,
que está sometido a reglas, que tiene que tener ciertos requisitos. Que ese proceso es de conocimiento o cognición, que es constitutivo y que es especial. Es un proceso en el que interviene un órgano jurisdiccional en cuanto tal, no es una intervención administrativa de la Cámara. Es una intervención jurisdiccional de primera instancia y de la Cámara, que trata de satisfacer una pretensión procesal auténtica. Pese a que no haya recurso, hay una pretensión procesal auténtica que se tramita en primera instancia y que luego se eleva a la Cámara. ¿Y por qué es un proceso de cognición? Porque en él la pretensión procesal se satisface mediante una resolución del órgano jurisdiccional competente. Es decir, una resolución que pone fin no a un litigio, porque aquí no hay litigio, sino que pone fin a una situación que es potencialmente compleja para una persona y para su entorno, declarando la capacidad o la incapacidad del sujeto pasivo de ese proceso. Ya hemos dicho recién que es un proceso constitutivo porque en el proceso de incapacitación no se constata una situación jurídica preexistente, sino que se crea una situación nueva. Porque el incapaz solo lo es a partir de la resolución en que así se lo proclama. Dicho todo ello, tenemos que decir que este proceso de incapacitación tiene que tener una serie de requisitos. ¿Por qué? Porque uno ha visto a lo largo de diversas causas que en estos procesos los poderes con que cuenta un juez republicano empalidecen ante los poderes omnímodos prácticamente de los psiquiatras. Entonces, si un juez no tiene la capacidad o la formación desde el punto de vista médico, psiquiátrico, para revisar, digamos, las decisiones de los psiquiatras, por lo menos tiene que revisar la regularidad jurídica de ellas. ¿Por qué? Porque la incapacidad es una figura extrema de derecho material que en ocasiones repercute sobre el derecho procesal y da lugar a un proceso, a la configuración de un proceso especial, que si bien es cierto que tiene peculiaridades, no tantas como para dejar de ser un proceso. Entonces, esa incapacidad no opera, de hecho, o lo que se llama ipso facto, sino a partir de la declaración. Y el Código Civil y Comercial ahora presume la capacidad aún de los incapaces. Es decir, que aún los incapaces tienen una capacidad conservada. Yo creo que se ha llegado demasiado lejos con esto. Porque se ha perdido de vista que muchas veces la incapacitación de una persona o su declaración de demencia es para protegerla. Yo no puedo olvidarme que cuando era juez tuvimos una situación muy peculiar. No vamos a hacer nombres, obviamente, por una cuestión de secreto profesional, pero había una persona que había sido relatora del Superior Tribunal de Justicia del Chubut, y que, bueno, por esas cosas que uno no sabe de la mente humana, un día comenzó a mostrar ciertas manías y rápidamente empeoró, y un día se dieron cuenta que realmente no estaba en sus cabales y que no podía seguir con un cargo judicial tan importante como relatora de un tribunal superior de provincia. Bueno, la jubilaron, algún mal pensado dice que se la sacaron de encima, pero lo curioso es que la jubilaron, pero esta persona estaba matriculada en el colegio, reactivó su matrícula y comenzó a ejercer la abogacía. Inmediatamente su ex esposo y su madre, la madre de esta chica, se presentaron para pedir que se la inhabilite en vista de las enormes consecuencias negativas que podría tener que una persona en esas condiciones ejerza la abogacía, los daños que podría causar. Lo curioso es que ella se defendía a sí misma y evidentemente tenía algún tipo de fijación con las cuestiones así militares, castrenses, porque los escritos eran a mi ver, yo no soy psiquiatra, pero los escritos a mi manera de ver era una confesión de incapacidad. Con esa fijación que se ve que tenía, esa manía por las cuestiones militares, decía, fulanita de tal, con las vestiduras de general de división
y al mando de los ejércitos de aire, tierra y mar, a mi cargo, tal cosa. Y después en otro escrito decía que ella era Comodoro Pi, como si Comodoro Pi fuera un cargo, en vez de un edificio de tribunales, ¿no? Yo, en mi condición de Comodoro Pi, entonces cada uno miraba y decía, caramba. Y esta mujer defendía su capacidad, quería seguir siendo capaz. Y el otro día en el panel que hicimos con Úrsula Basset y con las demás personas que nombré, Lorena Segovia y el doctor Navar, decía Úrsula Basset que hay gente que considera que ser discapacitado es indigno y que no quieren que se los incapacite porque dice que van a perder su dignidad. Y parece ser que este era el caso, porque luchaba por su capacidad, por mantener su capacidad y poder seguir litigando como si fuera una cruzada. Claro, uno veía los escritos y a mí por lo menos me parecía claro que la abogacía no la puede ejercer. Sin embargo, curiosamente, en las pericias médicas psiquiátricas salió que estaba apta. Cosa rarísima. Bueno, en ese fallo que yo dicté, que venía hablando, y en el caso Insania de Antonio José M., yo dije que los poderes que tiene el médico en la psiquiatría no los posee ningún juez republicano, porque permiten privar de libertad, infligir dolores, imponer terapias que alteran la personalidad o la deterioran, y que ese poder no puede ser ejercido sin control o con meros controles formales, por lo que uno debe propugnar como juez la fiscalización de la actividad terapéutica, regímenes de habeas corpus e impugnativos de tratamiento y otras medidas que tiendan a establecer reglamentaciones de control, pero de los terapeutas en su manejo del paciente, más que del paciente en sí. Y que las leyes reglamentan burocráticamente toda referencia al tratamiento de enfermos mentales, pero siempre desde la perspectiva del control. Y que la intervención de psiquiatras en asuntos de insania debe ser fiscalizada suficientemente por los magistrados, pues los poderes de que estos disponen empalidecen ante los del médico especialista en esta materia. Por lo que yo no advertía en ese caso que permitir que un mismo médico intervenga 2 veces en el procedimiento comprobatorio de la incapacidad implicara cumplir con estos criterios. Dicho todo ello, quisiera redondear algunas ideas. ¿Cuáles serían? La primera es que un juez tiene que mirar más allá de la norma. Desde hace muchísimos años, la Corte Suprema de Justicia de la Nación viene diciendo que los jueces no deben usar los errores o las deficiencias o los vacíos de la ley para no hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque el juez tiene que hacer una interpretación que sea armonizante. Como dijo una vez un gran jurista, la ley debe ser más inteligente que el legislador. El juez, al interpretar la ley, debe hacerla más inteligente que digamos, el texto que votó el legislador. ¿Por qué? Porque el legislador estaba condenado a su tiempo, mientras que el juez, años posteriores, a vista de otras circunstancias, de algunos cambios, el juez puede abrir, obviamente sin tironear tanto el texto que llegue a romperlo o a desnaturalizarlo, pero sí puede darle una mayor amplitud. Entonces yo creo que este mosaico normativo del que veníamos hablando tiene que ser armonizado, tiene que ser analizado con un criterio amplio, no con una mentalidad estrecha, no debe apegarse uno a declamaciones, sino ser muy realista. Y sobre todo tener en cuenta que esperemos que en una nueva legislatura, en un nuevo Congreso, una nueva conformación, se revise tanto esta ley como algunas otras que se aplican en la materia y se dicte un marco normativo más acorde a la situación, a la complejidad de la situación, y sobre todo que no elija un perjudicado ni un beneficiado, sino que trate de armonizar las circunstancias y los derechos de todos para llevar a una solución verdadera en vez de a una ilusoria elección de un beneficiado. Dicho todo ello,
debo decir que Argentina está en pañales en este tema, que muchas veces cuando se habla de derechos humanos son derechos humanos de un solo ojo, miran para un solo lado, en este como en otros temas, y que en definitiva los derechos humanos o son de todos o no son de nadie porque son una mera excusa para privilegiar. Todo esto nos hace pensar que esperemos que el año que viene, con una nueva composición del Congreso Nacional, algún diputado tenga la serenidad y las luces como para hacerse asesorar correctamente y redactar una ley mejor que la 26.657, que claramente ha logrado una gran opinión en contra de parte de las 4 entidades que reúnen a los psiquiatras, y que los que realmente hablan bien de esa ley es porque no conocen del tema o porque tienen intereses creados. Creo que he dado un pantallazo de la cuestión y por supuesto estoy a disposición de ustedes si quieren hacer alguna pregunta. Espero les haya sido de alguna utilidad esta locución. La idea no ha sido molestar a nadie, pero he dado opiniones que son puntuales y sobre todo que son, en mi juicio, precisas. No me gusta hablar generalidades porque me parece que este país está enfermo de hipocresía. Así que si alguien quiere hacer alguna pregunta, con todo gusto trataré de responderla. Muchas gracias, doctor López Mesa, muy claro, como siempre, un placer escucharlo. El señor Sergio Ríos levantó la mano. Si me dan un minuto, lo trato de ubicar aquí para darle micrófono. Sí, ya debería poder activar su micrófono, doctor. Sí, buenas noches. Un placer. Para mí, doctor López Mesa, siempre es enorme el honor de escucharlo. Comparto con la doctora. Voy a ir puntualmente al ejercicio profesional. Creo que las acertadas opiniones que dio con respecto a esta ley nos compromete a los profesionales a la hora del caso en concreto. Esto significa, en mi experiencia, que debemos cumplir, quizás hasta exageradamente con el cliente, el deber de información, porque cuando iniciamos un proceso, que hoy día lamentablemente ya ni siquiera contamos con el famoso 152 bis de Vélez, me refiero a los juicios de inhabilitación por los toxicómanos, por los ebrios consuetudinarios, etcétera, que nos daba un margen de actuación un poco más intermedio. Ahora, con una ardua tarea, así todo, yo logré en un caso que se internara o se ordenara, mejor dicho, que se ordenara, que se recomendara la internación, y esa internación duró 48 horas. El cliente, obviamente, madre del afectado, puso el grito en el cielo. Esta persona finalmente terminó detenida, pero por un delito penal, no ya por la acción que yo había iniciado. Lo cierto es que mi pregunta es, ¿qué le parece a usted con respecto a la posición del abogado, el deber de información y la actuación del profesional con respecto a este tipo de casos? Gracias. Doctor, digamos, la pregunta suya es con respecto a si usted defiende al insano o al presunto insano, o si usted interviene... Claro, no, a quien solicita, en este caso fue a la madre del insano que recurrió a mí para que su hijo, toxicómano, tuviera una internación en debida forma que logré durante 48 horas y no más, hasta que quedó detenido en Marcos Paz, pero por un delito penal, ni siquiera por la acción. Y nosotros revisamos el precedente de la Corte Interamericana en el caso Huachalá Chimbo, la internación por la madre sería cuestionable. Si no se le plantea al incapaz, si no se le pide su consentimiento informado al incapaz. A mí me parece
honestamente, un régimen voluntarista absolutamente irreal, pero eso es lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde el paradigma, en base a las convenciones internacionales de salud mental y derechos humanos, sería la internación voluntaria. Y le agrego una cosita, si me permite. ¿Cómo no? Acto seguido, luego de que se enteró esta persona del insano de que su madre había acudido a mí, hubo un intento de incendiarle el departamento donde vivía la madre con su actual pareja. Así que, o sea... Yo creo sinceramente que en el caso Huachalá Chimbo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pasó de la raya. Creo que creó un problema más que una solución, porque en definitiva el problema fue que, digamos, internaron a una persona en contra de su voluntad y después desapareció. La mataron, la violaron, vaya a saber. Pero en definitiva el problema es la desaparición, no la internación. Porque si hay un lugar donde tiene que tener control el Estado o la empresa que tenga un privado, es un psiquiátrico. Y usted fíjese que tanto en, digamos, el caso este Huachalá Chimbo como el derecho argentino vigente toman un poco en broma estas cuestiones. El Código Civil y Comercial vigente, artículo 1756, infine, último párrafo, establece una anomalía regulatoria respecto de la responsabilidad refleja, porque los padres responden objetivamente por los hijos, los tutores y curadores por los hijos y por los pupilos y los insanos, y los jurados, el principal por el dependiente, la persona jurídica por sus órganos y administradores, todos responden objetivamente. Ni hablar el titular de establecimientos educativos. Ahora, los establecimientos que tienen personas internadas responden por negligencia probada. Ahí está, exacto. Claro. Entonces, si hay un lugar donde tiene que haber un control de quién está hospitalizado digamos, un psiquiátrico, es ese. Entonces, acá hay dos cuestiones. Primero, el precedente Huachalá Chimbo es peligroso, muy peligroso, pero si nosotros logramos que el juez vea detrás de todo ese cortinado declamatorio, impreciso, generalizante, irreal, que son las leyes que se han dictado en los últimos tiempos sobre este tema, y que vea el artículo 34, inciso 1 del Código Penal, en definitiva lo que hay que entender es que acá hay que compatibilizar intereses. Porque después usted suelta a una persona en estas condiciones, mire, usted me dice que le quiso prender fuego el departamento. ¿Sabe la cantidad de denuncias que hay de golpes, agresiones, cuchilladas, de gente así obnubilada, los llamados paqueros? Yo, por ejemplo, acá, felizmente acá en mi barrio, no hay tanto adicto en la calle, en condiciones de calle, pero hay algunos lugares como Constitución, el barrio de Constitución, en la capital federal, que es un peligro circular por la calle. Sí. Hay gente que incluso está semanas enteras viviendo en la calle y permanentemente yendo a buscar droga o a robar para poder... han desaparecido picaportes, manillares, todo lo que hay de bronce en la zona ha desaparecido para ir a venderlo y a comprar. Entonces, el problema es que no se dice, o sea, se habla de los enfermos mentales como si fuera una criatura bucólica al estilo del Emilio de Rousseau. El problema es que no se dice que muchos de ellos son adictos, son alcohólicos, son cocainómanos. Hay un problema de drogas muy serio en este país. Muy serio. Al punto de que un candidato a presidente, que nombré hace un rato, que no creo que gane, claramente, pero que es una persona que dice las cosas como son, tal vez por eso no gane, dice que acá, evidentemente, el problema no son los monos, sino los dueños de los monos. Y que los dueños de los monos están en Nordelta. Entonces, fíjese a qué punto llegamos. Todo el régimen es un régimen ilusorio, como si se tratase de sujetos que hay que proteger, cuando en realidad no se entiende, es
que hay que protegerlos de ellos mismos, en muchos casos. Esto, pasa algo muy parecido, ¿sabe con qué? Salvando las distancias, con el tema del peatón distraído, el ciclista desaprensivo. Acá todo aquel que se diga víctima tiene una situación especial, menos las verdaderas víctimas. Que a ellas se las desconoce y se las despoja por completo. Uno ve cómo trata el sistema penal a las víctimas y es todo lo contrario a lo que ellas no tienen derechos humanos. Entonces, lo que usted dice es muy sensato. Ahora, en cualquier caso, yo creo que personalmente, y esto es yendo para cerrar lo que me preguntó, desde un punto de vista de la responsabilidad profesional de un abogado, no habría ningún tipo de cuestionamiento porque, en definitiva, como hay una distorsión normativa y hay dos criterios en pugna, cuando está la biblioteca dividida no lo pueden responsabilizar. Es así de simple. O sea, uno hace lo que debe, y si tiene por lo menos la mitad de la biblioteca o una parte importante de la biblioteca con derecho vigente de su lado, nadie puede hacer ningún tipo de cuestionamiento. Yo comparto. Ahora ruego que no me lleguen casos de esos. Ya después Lo que ocurre es que es complicado, porque sobre todo porque últimamente uno ve, valga la redundancia, y siendo una expresión que parece una guerra de palabras, ¿no? Ve jueces que son aficionados. Últimamente no hay esos viejos jueces que tenían oficio, que habían hecho toda su carrera, que habían hecho el curso. No, hay gente que llega en paracaídas a altos cargos. Claro. Pliegan el paracaídas y ya se ponen a jugar. Y uno lee a veces, por ejemplo, sin ofender a nadie, ¿no? Hoy decíamos con Mariana y de Vidal, estábamos hablando hace un rato, que nos costaba encontrar un precedente de los últimos tiempos de la Cámara Nacional Civil con el cual compartir. Uno ve últimamente y dice, ve, estos sujetos quién son en muchos casos. Y sobre todo los criterios. Claro. Entonces, no me extraña lo que usted dice, ¿no? Que mejor no le lleguen este tipo de casos. Menos problemas. Doctor, gracias, doctor Ríos. Graciela Barraza dice, bueno, lo felicita por la excelente exposición y dice que en San Luis, la ley, que es la 536/2006 o -2006, es una réplica de la nacional. Las consecuencias son lamentables y claramente visibles con el incremento de la tasa de suicidio. La salud mental está desbordada y hay un solo hospital de salud mental en toda la provincia. Bueno, en Tierra del Fuego pasa lo mismo. El récord de suicidios en cuanto a cantidad de población es Tierra del Fuego. Tierra del Fuego tiene una tasa de suicidios altísima. Por eso han sacado una ley de protección contra, digamos, de prevención del suicidio. Claro. 27.130. Y cierro con un comentario de Ricardo Irigoyen, que también excelente exposición. Creo que la Ley Nacional de Salud Mental actual en la práctica tampoco protege los derechos de las personas con capacidades diferentes, puesto que permite el desamparo de estas personas al desarmar todo el sistema de salud mental. El otro día, cuando hicimos el panel, el que estaba como psiquiatra era el director de urgencias del Hospital Torcuato Di Tella, que es el Hospital de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires. Yo le puedo asegurar que las cosas que contó el doctor Navar a uno le ponen los pelos de punta, y eso que es la Ciudad de Buenos Aires. No quiero pensar algún hospital específico en el conurbano, en alguna provincia desfavorecida, que realmente es preocupante, muy preocupante. Sí, tremendo. Como todo, se declaman, o sea, ¿sabe cómo se llaman? Con esto cierro, no quiero aburrir. Yo lo dije en un fallo mío hace mucho tiempo, que lamentablemente, el caso Iturralde, que lamentablemente el legislador argentino había optado por el facilismo de la llamada legislación por objetivos. Se declaman en las leyes una serie de objetivos y con eso mismo se los da por cumplidos. Por supuesto, los problemas siguen existiendo, se incrementan. Si no se le dan los medios y las ideas no son certeras, el problema sigue y crece. No es declamando objetivos como se solucionan los problemas. Sin embargo, el legislador argentino, hace 20 años, 20 y pico, sobre todo del 2000 para acá, que está muy feliz con leyes programáticas.
y después no están los medios, no están los criterios, nada, o sea, todo es declamación, nada es efectividad. Ujú. Clarísimo, doctor. Bueno, con esto cerramos la charla de hoy. Fue un placer tenerlo como siempre, doctor. Invitado cuando usted quiera nuevamente para algún otro tema de interés. Y agradezco mucho también a todos los que estuvieron presentes y nos estuvieron acompañando hasta el final. Muchísimas gracias, buenas tardes para todos y nos reencontramos en nuestra próxima charla. El placer ha sido mío, muchas gracias. Hasta luego, doctor, gracias.